Compañeros, tengan muy buenas noches. Es un gusto saludarlos como todos los días, lunes, viernes. Hoy iniciamos la semana. Bienvenidos a la clase de Derecho Notarial. Como siempre, muchas gracias por estar en clase. Muchas gracias por seguir en vivo esta transmisión de nuestra clase de Derecho Notarial 2. Continuación de los temas tan importantes que hemos estado hablando, que estuvimos platicando el día viernes. Hoy lunes, que es inicio de semana, espero que todos, ¿verdad? Me incluyo yo, estemos con el optimismo de un nuevo día, una nueva semana, con los deseos de continuar con este emprendimiento que ustedes tienen de aprendizaje de curso de Derecho Notarial. Si no mal recuerdo, el día viernes todavía logré leerles el caso en concreto, que es el que vamos a platicar el día de hoy. Solo quiero comentarles compañeros, el día viernes busqué la escritura, pero la verdad es que porque ya hace más o menos unos 7 años busqué la escritura el día viernes, porque quería, pues de alguna manera, solo hacerles constar la comparecencia. Se recuerdan que les conté el día viernes. Afortunadamente en la empresa donde yo trabajo, ahí tienen mi protocolo, entonces me encontraron la escritura del 20 de agosto del año 2015. Solamente les voy a leer la comparecencia para que vean ustedes. Óscar Julio Bian Morales, de 67 años de edad, soltero, guatemalteco, sacerdote católico de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI, Código Único de Identificación 1948 71479 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien comparece en su calidad de representante legal de la Iglesia Católica Arquidiócesis de Guatemala, calidad que acredita con la certificación del oficio número 937/10 de fecha 1 de octubre de 2010, extendida por la subdirectora administrativa del Ministerio de Gobernación con fecha 7 de abril del 2011, mediante la cual se ampara y reconoce el nombramiento del Arzobispo Metropolitano de Guatemala como representante legal de la Iglesia Católica Arquidiócesis de Guatemala. Hago constar que tengo a la vista. Esta es la representación legal de la Iglesia. Vinieron todos sus documentos con los pases legales, se inscribió en el Ministerio de Gobernación, donde deben inscribirse las iglesias, ¿verdad? Se reconoció la representación legal, y quería hacerles ese comentario de la representación legal de la Iglesia. Asimismo, hoy en el registro de la propiedad tuve a la vista nos pusieron a la vista el acuerdo de la Secretaría de la Presidencia de la República, donde el doctor Alejandro Yamatei nombró a partir del 1 de agosto del presente año al nuevo registrador general de la propiedad. Es un acuerdo de la Secretaría de la Presidencia firmado por el doctor Eduardo Yamatei, firmado por el ministro de Gobernación y por la secretaria de la Secretaría de la Presidencia. Y luego, seguidamente, está el acta número tal del libro de actas del registro de la propiedad, en el cual se hace constar que el licenciado José Miguel Gutiérrez, a partir del 1 de agosto del año 2022, tomó posesión del cargo. Esos dos documentos, tal y como yo les decía a ustedes el día viernes, son los documentos idóneos con los cuales el registrador de la propiedad puede acreditar la calidad con que representa al registro de la propiedad, o acredita su calidad. No hay representación legal, es forma de acreditar la calidad que comparece en su calidad de representante legal no hay representación legal, solo su calidad de registrador general de la propiedad de la zona central. Me imagino que de la misma forma y de la misma manera está nombrado el registrador de la propiedad con sede
departamento de Quetzaltenango, y solo ese era el comentario de observación que quería hacerles a ustedes antes de iniciar la clase y antes de que continuemos platicando sobre el tema que ya habíamos platicado y que nos ocupa desde el día viernes. Nuevamente, muchas gracias a todos por las buenas tardes. Igualmente, vuelvo a repetirlo, como siempre, muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el desarrollo del tema este. Estamos viendo la escritura pública. Luego de ver la escritura pública, de ver y hacer el análisis de cómo se acredita la representación legal y otros aspectos que son necesarios e importantes que ustedes conozcan con respecto a las solemnidades y formalidades que deben de cumplirse en los instrumentos públicos. Quiero recordarles, la escritura pública es un instrumento público protocolar, un instrumento público que va dentro del protocolo, que obligatoriamente, de acuerdo al Código Notariado, el instrumento público debe faccionarse en hojas de papel sellado especial para protocolos, cumpliendo con todas las formalidades, no solo contenidas en el artículo 13 del Código Notariado, sino que también en el artículo 29, que son los requisitos generales, sus requisitos no esenciales y sus requisitos esenciales que debe contener. Para Brian Morales, yo siempre, esta pregunta siempre me la han hecho, ¿verdad? Yo soy del criterio que los testigos lo podemos tener como apoyo siempre y como auxiliares. Yo soy del criterio, la ley no establece ninguna, llamémosle, prohibición con respecto a la pregunta que me hace Brian Morales, de que si un testigo de conocimiento o un testigo instrumental podría ser también testigo a ruego. Yo les digo, en todos los instrumentos que he utilizado testigos, siempre trato la manera de separar los testigos de conocimiento con los testigos rogados y los testigos instrumentales. Sin embargo, como no hay una prohibición, lo único que hay que tener mucho cuidado para que no haya conflicto de intereses es que recuérdense que los testigos rogados, dice el artículo 29, numeral 12, los testigos rogados, dice, se necesitará un testigo por cada parte o grupo de personas que no sepan o no puedan firmar. O sea, ese es el cuidado que tendríamos que tener, porque si estamos identificando a una persona, a don Carlos, lo estamos identificando por medio de dos testigos que son conocidos por el notario, uno de esos dos de conocimiento sí pueden firmar a ruego de don Carlos. Pero si está identificando a doña Rosa y vamos a utilizar a ese testigo de conocimiento como testigo a ruego de don Carlos, creo que habría conflicto y creo de intereses, y entonces ahí sí estaría riñendo con el tema de la prohibición que tiene cada uno de los testigos. Por eso, vuelvo a repetirles, yo en el tema de los testigos soy cuidadoso, que prefiero separar la calidad de testigos rogados, la calidad de testigos de conocimiento y la calidad de testigos instrumentales. Afortunadamente los testigos, no les digo que pueden estar ahí mismo en la oficina, ¿verdad? Pero realmente no es tan difícil que ustedes en el ejercicio de su profesión puedan tener el apoyo, el auxilio de varios testigos. Es correcto pensar que posiblemente puede darse el caso, ¿verdad? Alguna situación, un día sábado, un día domingo, que a ustedes se les requiera para hacer un instrumento público, su oficina, pues únicamente ustedes comparecen, pues tendrían que buscar qué persona les apoya y les auxilia como testigos, pero creo que eso es un poquito difícil que pudiera darse. Pero en todo caso, Brian, si no hay conflicto de intereses y usted tiene el cuidado y con respecto a la observación que le acabo de hacer, pues sí, un testigo de conocimiento podría apoyar al notario también como un testigo rogado, un testigo a ruego, pero siempre y cuando coincidan con la persona que estamos identificando y la misma persona que no sabe o no puede firmar. Ese es mi único comentario, y muchas gracias por la pregunta que acaba de hacer Brian. Quiero comentarles entonces, compañeros,
que la escritura pública entonces es la escritura matriz. Recuérdense que la ley dice en el artículo 8 del Código Notariado, protocolo, colección ordenada de escrituras matrices. Ese es el instrumento público que estamos viendo. Vamos a ver las clases de escrituras públicas que existen, vamos a ver las partes de la escritura pública, el interés de ustedes que van a tener de saber cuáles son las partes, para que si en el examen yo les pido de la escritura la parte denominada introducción o la parte denominada cierre, ustedes puedan determinar de dónde a dónde en esta escritura pública que tenemos aquí como ejemplo debe determinarse cuál es el contenido de la introducción, cuál es el contenido del cuerpo y cuál es el contenido del cierre. Eso lo vamos a ver una vez terminemos de hacer los comentarios y la plática correspondiente con respecto a este caso en concreto. Creo que ustedes tienen a la mano la pregunta que les hice, ¿verdad? De este caso en concreto. Creo que ya no la voy a repetir el caso concreto, sino que simplemente la redacción, que es lo que les estoy pidiendo que tienen que redactar ustedes. Y dice, del instrumento público respectivo le corresponde la escritura número 150. Vamos a hacer la escritura número 150. La señora Suri Lima Santos de Gutiérrez es persona de su conocimiento y no podrá firmar el instrumento público por tener lesionada su mano. El señor Carlos Antonio Batres debe identificarlo con el documento de identificación y la señora Carolina Mérida Zurdia de Batres no porta documento de identificación y no es persona de su conocimiento, por lo que deberá identificarla por el medio legal que corresponde. Yo aquí, por supuesto que cuando hice la escritura, aquí sí les estoy dando todos los datos, les estoy diciendo el documento personal de identificación. Sin embargo, es importante comentarles que en el examen les voy a poner eso mismo. Cualquier dato que sea necesario, ¿sí?, para elaborar la prueba correspondiente, usted como alumno y en su calidad de notario en ese momento que fracciona el instrumento público y su examen, ustedes deben aportar los datos que sean necesarios. ¿Qué datos van a ser necesarios? Empezamos entonces a ver la escritura pública, de lo que tenemos que hablar, el tema, que es la importancia, ¿verdad? De que yo siempre les pido en clase y lo repito siempre, la importancia que ustedes deben de redactar, practicar, porque esa es la verdad, esa es la necesidad. ¿Sí? La necesidad que tenemos los notarios para que nos vayamos familiarizando con el léxico y con la forma de redactar los instrumentos públicos que vamos a ver en el caso concreto que les he planteado en su hoja de trabajo número 1. Entonces, como sé que ustedes tienen a la vista, y espero por favor, compañeros, les quisiera comentar, solo quiero aprovechar para Mirza Udiel brindar el código de Classroom. De Classroom sí, la verdad no lo tengo a la mano. De verdad que se me olvidó traer los códigos, pero eso es para retrasada. Les voy a mandar un mensaje mañana temprano aquí por la página de Facebook. Les voy a mandar el código de acceso para la sección C y para la sección D de su retrasada que vamos a practicar el día sábado a las 5 de la tarde. Pero mi comentario para Mirza Udiel, yo creo que no tiene que ver con lo de Classroom, pero sí quiero comentar algo. Yo platiqué, gracias a David Martínez, le están respondiendo a Mirza. Yo quiero comentarles algo. Me dijeron ya a mí en control académico que ya terminaron las asignaciones para las 2 secciones. Me quedé con 492 alumnos que ya están todos, y entonces les comento, ya no estoy aceptando ingresos a la página, ¿verdad? Si me solicitan el ingreso, va a tener que ser por este correo, su número de carnet, su nombre y en qué sección están. Entonces, cuando esté viendo los accesos y me coincide nombre, carnet y sección, pues con mucho gusto les voy a permitir y les voy a aprobar para que ingresen al grupo. Ya no estoy permitiendo, de verdad que he visto que hay hasta un montón de grupos que no tienen nada que ver con derecho notarial, con mi curso, y por esa razón es que voy a limitar un tanto el ingreso a esta página.
Gracias, compañeros. Bien, aquí se están dando ustedes la información pertinente. Bien, continúa entonces, compañeros. Ustedes hacen la escritura pública número 150. Como sé que tienen su escritura y también su hoja de trabajo, empiezo con el primer comentario. ¿Por qué les puse número? Espero que lo tengan también ustedes, les haya dado colores. ¿Por qué les puse número en color azul? O lo distinguí con color azul. Les quiero comentar que lo que distinguí aquí o diferencié con color azul, solo voy a hacer un breve comentario con respecto a las formas de la redacción del instrumento público, que posiblemente son temas de redacción. Todos los notarios somos libres de redacción, en virtud de que es un requisito que no es atinente a cumplimiento en rigor del notario, pues tenemos la facultad nosotros de decidir si utilizamos, Gaby Rodas, perdone, yo les puedo decir que no tengo el listado, simplemente me aparece a mí simplemente me aparece a mí la cantidad de alumnos que tengo por aula, y para darles el listado tendría que listar todos. No están ni siquiera por carnet, sino que están todos esos compañeros. Yo honestamente en eso sí no los podría apoyar. Tendría que ser directamente, tal vez a través de el correo de coordinación, para que ellos les proporcionaran a ustedes en qué sección directamente se encuentran, ¿verdad? Sé que esto va a ser un problema, sé que aún la retrasada no sé cómo vamos a resultar, y sé que para el tema de los exámenes va a estar pues un poquito complicado, un poquito riesgoso con este tema, pero ustedes lo saben, desde el principios de junio tienen tomadas las instalaciones de la facultad, de la universidad, y entonces definitivamente en eso sí no les puedo apoyar. Sí, Mirza, ahí sí no sería yo el que la pudieron asignar, tendría que ser usted directamente con apoyo de control académico para que le dijeran en qué sección está usted recibiendo su clase. Bien, les decía entonces, número 150, les decía por qué diferencié el color azul. Pueden utilizar número o simplemente poner 150. La razón es sencilla, la ley no dice que tengamos que titular nosotros el número, ¿verdad? O sea, yo le soy sincero, desde que empecé a ejercer el notariado, desde que empecé a ejercer mi profesión, mi profesor o nuestros profesores nos enseñaron que se titulaban número 150, número 175, número 180, número 90, y entonces les soy sincero, así me quedé. Luego, en el transcurso del tiempo, cuando ya fui y empecé yo a fraccionar mis instrumentos públicos, ya trabajando en la empresa, donde ya tengo muchos años de trabajar, ahí empecé a quitarle la palabra número por las actualizaciones que yo tenía con respecto a los temas de derecho notarial. Sin embargo, por instrucciones de la empresa, por instrucciones de los gerentes de la empresa, se solicitó que todos los notarios teníamos que estar uniformados, ¿verdad? Teníamos que tener uniformidad con respecto a los criterios, y entonces pues la mayoría de notarios, somos más o menos 4 o 5 notarios, la mayoría se inclinó por continuarle poniendo número al instrumento público, y así me quedé desde hace muchos años, así continúo haciéndolo. Y si ustedes miran alguna escritura pública mía, siempre mirarán que dice número 150, número 280, y siempre le voy a poner el número. Lo puse en azul porque para los efectos del examen, si ustedes le quieren poner número, le ponen, si no solamente el número que corresponde. Eso lógicamente va a ser irrelevante, por cuanto que por esa situación les estoy marcando con color azul, para que ustedes sepan que indistintamente si lo quieren usar o no lo van a usar. Luego vamos en cumplimiento de lo que dice lugar y fecha, ¿verdad? Recordemos que el lugar y fecha es un requisito esencial, lo dice el artículo 31 en el numeral 1, dice lugar y fecha es un requisito esencial del instrumento público, por consiguiente debemos de cumplirlo. Aquí ponemos en la ciudad de Guatemala el 2 de agosto del 2022. Comentario, algunos ponen el día
2 de agosto, perdón, el día 2 del mes de agosto del año 2022. Eso va también a criterio de ustedes, a criterio de su redacción, pero no es necesario, ¿verdad? Con solo que digan lugar y fecha, la fecha es 2 de agosto del 2022, lugar, Ciudad de Guatemala, o en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, es indistinto como ustedes lo quieran poner. Luego viene las palabras ante mí, que ese ante mí, el significado, en presencia del notario, están compareciendo, y de ahí viene la palabra comparecen, porque el notario está diciendo en presencia de él, ante mí, comparece. Ese es el primer significado de la palabra ante mí dentro del cuerpo del instrumento público. Ante mí es en mi presencia, están compareciendo, y así lo dice la palabra, ¿verdad? Comparecen. Yo les comento, puede ser por una parte, yo no utilizo por una parte, ustedes lo pueden utilizar. También se le denomina, se le puede poner la señora, el señor, la señorita. Yo opté, compañeros, por no poner la señora, la señorita. Tal vez más adelante creo que le puse la señora, la señorita, solamente para advertirles a ustedes que le pueden poner la señora, el señor, la señorita, pero también lo pueden evitar, ¿verdad? Eso el código notariado no lo establece, no lo regula. Es simplemente una forma característica o peculiar del notario que desea redactar su instrumento de esa manera. Siempre he dicho, ustedes como estudiantes, ustedes como futuros profesionales del derecho notarial, como profesionales del notariado, y como notarios, ustedes van a tener su libertad para redactar el instrumento público como ustedes mejor les convenga, como se sientan más cómodos en su forma de escriturar, de documentar, de faccionar, de cartular el instrumento público, pero siempre y cuando dentro del ordenamiento que establecen las formalidades del Código Notariado, artículo 13 para el protocolo y artículo 29 y 31 las formalidades de la escritura pública. Luego viene Suri Lima Santos de Gutiérrez. Comentario con el tema de Gutiérrez. Recuérdense, si no estoy mal, el artículo 109 del Código Civil establece apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, dice, la mujer tiene el derecho de agregar a su apellido el apellido de su esposo, el apellido de casada. Eso no es obligatorio, eso lo pueden ustedes omitir o lo pueden poner. Simplemente el mismo artículo lo establece y así lo refiere en el Código Civil. Así que les hago el comentario por si ustedes quieren ponerlo. Y más que todo va a ser la disposición de la persona que esté compareciendo. Ustedes deben de preguntar, ¿es casada, soltera? ¿Sí? Casada, soltera o unida de hecho, que son los únicos 3 estados civiles que existen, ¿verdad? Entonces, luego viene la edad. Yo les recomiendo, y aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con todo y el nombre, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con todo y el nombre, ustedes, para asegurarse que han cumplido con todos los datos individualizantes de la persona, cuenten siempre 7 datos individualizantes. Uno de ellos que es requisito esencial del instrumento público, que es el nombre, ¿verdad? El nombre y apellido de los otorgantes, ese es un requisito esencial y es el número 1. Fíjense que es el número 1. Y luego vienen los otros datos individualizantes. ¿Quieren ustedes corroborar en su examen que han cumplido con todos los datos individualizantes? Cuenten 7 datos, incluyendo la forma en que lo van a identificar. Entonces dice Suri Lima Santos de Gutiérrez, es el primer dato individualizante, de 44 años, ¿sí? Segundo dato individualizante, y aquí en azul les puse de edad. He visto algunos notarios, he escuchado a algunos notarios que dicen que no es necesario que le pongamos de edad, y entonces de 42 años de edad, yo utilizo el de edad. Recuerdo las palabras de mi profesor que decía que había que ponerle años de edad porque podía ser de 44 años de haberse graduado, de 44 años de que tiene su mayoría de edad,
Pues esas circunstancias me hicieron a mí concluir que en el tema de mi redacción siempre le pongo de edad, pero no es significativo, no es relevante, y tampoco en el tema de su examen podría causar alguna sanción por ponerlo o no ponerlo, ¿verdad? Por eso lo puse en azul, de 44 años de edad. Luego viene el estado civil de las personas, el estado civil, el estado de familia. Siempre lo he dicho, el ser casado, soltero o unido de hecho es un estado de familia. Así lo dice la doctrina. Sin embargo, nosotros decimos que el estado civil es ser casado, unido de hecho o soltero. Definitivamente, compañeros, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que el estado civil de las personas es el conjunto de dimensiones que permiten a una persona perfilarse dentro de la sociedad, y esas dimensiones deben de ser sus datos individualizantes, y el dato individualizante lo dice el Código Notariado en el artículo 29, cuando le pide a ustedes su edad, su estado civil, sí, así lo dice, estado civil, su profesión, oficio, comercio, el domicilio y la forma en que se va a identificar a la persona. Luego venimos y con el tema del estado civil. Vean, no es correcto que le pongamos soltera por viudez, es simplemente soltero. No creo que a alguien que esté divorciado le gustaría que le pongan soltero por divorcio o soltera por divorcio. Simplemente los estados civiles de una persona es ser casado, unido de hecho, legalmente, ¿verdad? Eso de, sí, es que yo me encuentro unido con mi pareja, pero hay que hacer la pregunta. Unido de hecho legalmente significa inscrito en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, la unión de hecho declarada legalmente. Entonces sí podemos afirmar y podemos documentar en el instrumento público que es unido de hecho legalmente. Luego la profesión, oficio o comercio, solo les comento, vi una vez en un proceso, alguien manifestó ser comerciante. El comerciante, para poder manifestarse como comerciante, establece la ley que debe estar inscrito como comerciante en el registro mercantil. Solo les comento, plantearon una excepción en virtud de que demostraron que él no estaba inscrito en el registro mercantil, por consiguiente no era comerciante. En todo caso debería ser negociante, en todo caso debería ser carpintero o cualquier otro tipo de actividad, ¿sí?, económica o laboral que desempeñe y desarrolle la persona. Luego tenemos a quien doy fe de conocerlo, y entre paréntesis le puse persona de mi conocimiento. Regularmente, y ustedes lo van a ver en muchas escrituras, estamos cumpliendo con la solicitud que les hice yo a ustedes en este caso. Estamos cumpliendo, Alessio Juanjo, vendedor informal, es correcto. Encargado de ventas, piloto automovilista, cualquier actividad, ¿verdad?, que laboral que él esté desempeñando, pues con eso se está cumpliendo. Recuérdense, en todo caso, deben de cumplirlo. En todo caso, es un requisito no esencial del instrumento público. Les comento entonces, en el artículo 29, numeral 3, dice: la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Si vamos a la literalidad de este numeral, si vamos a la literalidad de este numeral, de este artículo, donde dice, o de este requisito o formalidad, dice la fe de conocimiento. Por eso, si ven ustedes aquí, dice a quien doy fe de conocerla. Sin embargo, ha sido ya tema hasta consensuado con muchos notarios, situaciones que no perjudican en la redacción del instrumento público cuando decimos persona de mi conocimiento. O sea, por eso se los puse en azul, para que ustedes piensen si pueden utilizar persona de mi conocimiento, pero si vamos a la literalidad de la ley, deberíamos de poner a quien doy fe de conocer, a la persona que doy fe de mi conocimiento. O algunos, por eso lo puse en azul, persona de mi conocimiento. El comentario que debo hacer aquí es que si se utiliza eso, persona de mi conocimiento, la palabra que nunca debemos utilizar, porque creo que no es correcto utilizarla, es persona de mi anterior conocimiento. Si ustedes están manifestando, afirmando que la persona es de su conocimiento,
tuvo que haber sido antes del instrumento público, o por lo menos una semana o 15 días, porque el notario no se va a arriesgar a haberla conocido 2 horas antes del instrumento público, y no creo que se arriesgue a firmar en el instrumento público diciendo que es persona de su conocimiento. Entonces, persona de mi anterior conocimiento, por favor, omitamos esa palabra. Empresario es correcto, le podemos poner empresario, sí, empresario, oficinista, emprendedor de ventas, lo que a ustedes se les puede ocurrir como actividad económica, actividad laboral, ¿verdad? Que aún creo que aquí puso alguien de vendedor informal, ¿verdad? Es una persona que se dedica a ventas, ¿verdad? Del domicilio, ¿verdad? El domicilio es la ley dice aquí profesión, oficio y domicilio de los otorgantes. Eso significa la circunscripción, ¿verdad? La vecindad de la persona es importante. Regularmente, yo les comento, ¿verdad, compañeros? Regularmente ya uno está, digamos, como robotizado y automatizado al fraccionamiento de los instrumentos públicos, y puede ser muy relevante, o si quieren irrelevante, pero puede ser muy relevante el error que un notario, digamos en mi caso, que siempre he estado acostumbrado de fraccionar instrumentos públicos en la ciudad capital, aquí en el municipio de Guatemala, pues decimos es de este domicilio, vecino del domicilio del municipio del departamento de Guatemala, ¿verdad? Pero puede ser relevante que yo me traslade a Escuintla y regularmente no voy a preguntar el domicilio, y debería de estar seguro del domicilio de la persona, porque si me traslado a Escuintla, el domicilio de la persona que esté, si es su domicilio es ahí en el municipio de Escuintla o el municipio de Palín, departamento de Escuintla, debemos de tener el cuidado de decir que es del municipio del domicilio de Palín, departamento de Escuintla. Eso sí hay que tener cuidado. Yo siempre lo he comentado, donde yo escrituro, le he comentado, la empresa tiene un proyecto en Palín, que es Valle de las Flores, y regularmente les digo que tengamos el cuidado de determinar las personas que se trasladan de Palín a la ciudad capital a firmar su escritura de compraventa del bien inmueble. Regularmente debemos de tener el cuidado de establecer de dónde es, porque como escrituramos en la ciudad de Guatemala, lo más fácil es decir de este domicilio, pero realmente hay que determinarlo y hay que preguntarlo, ¿verdad? Ese es para Katy. Suseli, entonces, aunque esté unida a la persona, usted le hace emocional. Por favor, Suseli, y a todos los compañeros les digo, si la persona le dice, soy unido de hecho, legalmente, no, fíjese que solo vivo con ella, es mi conviviente y todo, entonces los dos son solteros, ¿verdad? Tanto su pareja como él, su estado civil es soltero. Sí, Alejandra, cuando piden ampliación de la escritura para registrarla en alguna institución y el notario lo hace entre líneas, o escritura puede ser aceptada. No. Ya en muchas instituciones, registro de la propiedad, registro de poderes, registro mercantil, ya está la decisión de que, como ahora recuerden, se escanean los documentos que van entrando, se tiene una copia de eso. Una vez ustedes hayan extendido el testimonio de la escritura, ya dijeron que la escritura, testimonio de la escritura pública, ya tienen escaneada la escritura con el error que dice Alejandra Patzán, que dice ella que debería de resolverse con una escritura de ampliación. Hay que hacerlo con una escritura de ampliación. Si lo entrelinean, si lo testan, yo recuerdo y se comentó en el registro de la propiedad que cuando es así y ya son varias las reincidencias por parte del notario, realmente hasta certifican lo conducente al Ministerio Público, porque lo que están cometiendo es falsedad material. No pueden haber dos testimonios de escritura pública
uno con un testado y el otro testimonio sin un testado. Eso es alteración de un documento, lo hablamos y lo dijimos. Falsedad material es quien altere un documento público, ¿verdad? O quien creare un documento público falso. Así que ese es el cuidado que debemos de tener. Si cometimos un error, hagamos la escritura de ampliación. Sí, Francisco Javier, por eso les digo, hay que tener el cuidado, ¿verdad? Posiblemente les quiero comentar, posiblemente como esto del domicilio, la edad y todo son requisitos individualizantes de la persona, pero son requisitos no esenciales. Que su omisión o pongámosle cómo determinar la alteración, pues yo vuelvo a repetir y lo dije en la clase pasada y lo vuelvo a decir, no lo digo peyorativamente, pero detrás de nosotros los notarios están los abogados, pues astutamente al acecho de que cometamos un error notarial y un error registral. Puede ser en su momento determinado, compañeros, que una escritura pública que nos sirva como título ejecutivo para iniciar una ejecución, puede hacer que un abogado plantee alguna excepción demostrando que la persona no es del domicilio del municipio de Guatemala, sino que es de otro domicilio, que posiblemente se la van a declarar sin lugar, pero definitivamente ya nos atrasó el proceso y definitivamente es lo que nosotros los notarios en todo caso provocamos y producimos eso. Por eso dice también Joaquín da Costa, ¿verdad? Que a mayor y perfectamente el fraccionamiento de las escrituras, ¿sí? A mejor ejercicio del notariado, a mejor fraccionamiento de las escrituras, pues los menos puertas de tribunales se encontrarán abiertas. Bien, entonces compañeros, continúo con esto. Ya llegamos en el caso de la señorita, ¿verdad? Y yo, bueno, ya se me está corriendo mucho tiempo, pero les voy a explicar. Yo dejé de ponerle señora, señorita, señor a mis instrumentos públicos porque no sé si lo comenté, pero una señora tenía pues alrededor de 38, 39 años cuando yo le puse la señora y se molestó mucho y me dijo, mire, yo no soy casada, yo soy señorita y usted me puso señora. Testé la palabra señora, entrelineé la palabra señorita y aún así me dijo ella que no, porque de todas maneras se miraba en el instrumento público que decía señora. Tuve que cancelar la escritura pública y repetir el instrumento público porque en todo caso tenía yo que aceptar, ¿verdad? No era crítica, el comentario y el enojo de la persona que quería que yo le resolviera este tema. Y a partir de ahí pues me puse a pensar, ponerle señora, señor, señorita o señorito, pues definitivamente no va a cambiar en nada, la ley no dice al respecto y por eso lo dejé de hacer. Pero si ustedes lo quieren hacer, quedará a criterio de ustedes. Y Andrés Pernilla, ¿cuánto tiempo debo conocer a la persona para decir que es persona de su conocimiento, ya que la ley no establece nada esto? Pues yo decía hace un ratito, Andrés, y lo vuelvo a repetir, simplemente va a ser decisión del notario el riesgo que se quiera correr. Simplemente eso es el tema de la decisión que tenga el notario. Yo puedo conocer a mi vecino desde hace unos 5 años de estar aquí y sin embargo yo conozco a mi vecino y sé que él es ingeniero y sé que es de apellido Vela y creo que se llama Guillermo, pero les puedo asegurar, compañeros, que nunca he visto un documento de identificación de él. Yo no podría decir que es persona de mi conocimiento, ¿sí? Que lo conozco, que es mi vecino, eso sí. Pero decir persona de mi conocimiento, tengo que aseverar, tengo que asegurar que a esa persona sí yo la conozco. Eso yo, Andrés, simplemente le comento, eso sí va a quedar a discreción del notario. Sepa usted que el que está corriendo el riesgo de decir, hace 3 meses conocí a doña Hortensia y así la saluda a toda la gente, y es doña Hortensia, doña Hortensia, doña Hortensia, y yo sé que es doña Hortensia, y ahí le lleva un documento, es doña Hortensia, y usted lo hace. El riesgo que se corre es usted. Por eso creo, y lo dije un día en clases, creo, ni a la única persona que yo me atrevería a ponerle persona de mi conocimiento sería mi mamá.
Pero como el artículo 77 me prohíbe, ni a ella podría ponerle persona de mi conocimiento, entonces el riesgo es ese, ¿verdad? El riesgo se lo va a correr usted, Andrés, así que la decisión va a ser suya. Si realmente es su amigo, su compadre que toda la vida lo conoce, tiene 5 años, 6 años, compañeros de clase en el colegio y siempre supo usted que así se llama, Roberto Badillo, por ejemplo, pues lógicamente es usted el que dice, así lo conozco y puedo dar fe de conocerlo. Pero arriesgarse a una persona de hace 3 meses, le puedo decir hace 1 año, 2 años, 3 años, sin saber usted realmente si él se llama así o si tiene sus documentos de identificación a la vista, el riesgo lo corremos. Por eso depende de usted. Lo mejor es identificarlo, en todo caso, por los otros 2 medios legales que establece la ley. Francisco Javier... Vamos a ver, Ronald dice, cuando conocemos a la persona, se coloca el número y podemos colocar persona de mi conocimiento. Es correcto lo que yo le decía, creo que Ronald lo está advirtiendo, ¿verdad? Aún mi gran amigo, aún mi compadre que más o menos sepa de leyes, de temas de escrituras y todo, porque hay gente que conoce de leyes, a pesar de que no tiene nada que ver con su profesión y lo sabe, puede hacer que se vaya a herir o muy susceptible, ¿verdad? Y no le vamos a poner persona de mi conocimiento, pues pongámosle persona de mi conocimiento y lo identifico por medio del documento personal de identificación, código único de identificación. La ley lo permite, dice al final en el artículo 29, numeral 4, dice, o por ambas formas, ya sea con el documento personal de identificación o por medio de 2 testigos. Y yo me atrevería a decirles, compañeros, que podríamos hacerlo de las 3 formas. Doy fe de conocer a don Carlos Joaquín Jiménez Orozco, quien identifico por medio del documento personal de identificación y a través de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Carolina Telles y Rubén Mendoza Batres. Sí, simplemente la ley nos lo estaría permitiendo, ¿verdad? El cuidado, la protección y la responsabilidad, el notario la tiene que cuidar. En el caso de que indique que un compareciente es licenciado y no lo es, bien, les voy a dar la respuesta y esto es para que comencemos la clase y nos relajemos un poco. Voy a dar la respuesta que un compañero en presencial dijo una vez. Me hicieron la misma pregunta, que si él dice es licenciado, ¿sí? Y no resultara ser licenciado. Yo aquí hay 2 aspectos que quiero comentar. El tema de risa, el tema cómico de alguien me dijo, mire, pero todos los que tenemos licencia de conducir somos licenciados. Y ese fue el comentario que él hizo, ¿verdad? Digamos, en defensa de que sea puesto licenciado. Ahora recuérdense algo que dice la ley, y eso lo leyeron ustedes, en la ley de colegiación profesional obligatoria, que se va a sancionar a aquella persona que no teniendo el título se va a arrogar la calidad de profesional. El mismo Código Civil lo dice, el mismo Código Penal lo sanciona y dice, ahí lo que está haciendo es usurpación de calidad. Decir, soy, por ejemplo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y no lo es, definitivamente sí puede él, digamos, cometer el delito de usurpación de calidad. En el tema civil, la misma ley lo dice, se recordarán ustedes que lo vimos en el tema de los daños que se pueden causar, no se le pagan honorarios y además digamos, daños y perjuicios que pudiera ocasionar. Ese es en el tema de esto. Ahora, en lo demás, compañeros, definitivamente, cómo determinar o cómo saberlo, pues tengamos cuidado, ¿verdad? Es por eso que a pesar de que la ley no lo dice, van a ver ustedes que aquí lo manifestamos y decimos, manifiestan los comparecientes ser de los datos de identificación personal anotados, porque fueron ellos los que nos dijeron que son ingenieros en sistemas, que son negociantes, son ellos los que manifiestan, ¿sí?
de ser de este domicilio, qué profesión tienen, son ellos, y en eso, lógicamente, nosotros los notarios nos estamos cuidando en salud. Manifiestan los otorgantes ser de los datos de identificación. ¿Quién lo manifestó? ¿Quién lo dijo? Ellos. Nosotros solamente lo consignamos. Oscar Martínez, honestamente no le comprendí. Lick, tenemos que poner el folio en la escritura del examen. Es que el ejemplo no dice el folio. El folio que va aquí en el... No, compañeros, esto no. Recuérdense que es más. Yo les dije a ustedes que hasta que hayan terminado su escritura, sus escrituras, que serían 2 hojas, hasta que hayan terminado su escritura le ponen su folio. Porque si tuvieran que protocolizar un acta de matrimonio y le ponen el folio antes, ya no podrían protocolizarla, ya no podrían decir que su acta de matrimonio ocupará el folio 20 y 21, porque ustedes ya le pusieron este 20 y a este 21 ya no lo pueden hacer. Así que en la escritura de compraventa que yo les ponga de ejemplo, cualquier otra escritura, ¿verdad? Puede ser una de arrendamiento, porque no les voy a pedir cláusulas, sino que solamente comparecencia y cierre. Entonces definitivamente ahí no tendríamos por qué ponerle el folio de esto. Bueno, continúo entonces, compañeros, ya quedamos aquí a la primera persona, ya la identificamos como dice el artículo 29, numeral 3, persona de mi conocimiento. Y luego ya viene aquí lo importante, ¿verdad? Cumplimiento del artículo 5, perdón, del numeral 5 del artículo 29. Quien comparece en su calidad de gerente general y representante legal. ¿Qué les dije el día viernes? Si ustedes pueden cambiar, puede ser gerente general, puede ser administrador único, puede ser presidente. Lo único que le van a cambiar ustedes, si yo les pido en el examen administrador único, presidente del consejo de administración, cualquier denominación que ustedes le pudieran dar al representante legal, cualquier cargo que él tenga, lo único que le van a cambiar es aquí. Lo demás será igual y representante legal de la entidad Desarrollos Inmobiliarios Sociedad Anónima, calidad que acredita con el acta notarial en la que consta su nombramiento. Recordarán de este lado, les dije a ustedes cómo estaba este tema de la forma de acreditar la representación. Representación legal que consta su nombramiento, autorizada en esta ciudad capital por la notaria Mercedes Martínez Salaverría, de fecha 16 de octubre de 2019. ¿Por qué tienen que cumplir con eso? Porque el artículo 29 dice, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, ¿sí? Describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que autoriza. ¿Estamos cumpliendo con ello? Sí, ¿verdad? Estamos diciendo que fue autorizada en la ciudad capital por la notaria Mercedes Martínez Salaverría, notario o funcionario público, de fecha 16 de octubre del 2019, que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República, y aquí vamos a poner nosotros al número 520.300, folio 822 del libro 453 de auxiliares de comercio, ¿sí? Con fecha 28 de octubre del 2017. Esto es, compañeros, entonces lo que ustedes tienen que aprenderse. Y si me quisiera yo referir todavía a la habilidad que ustedes van a tener, es practicar, pero la habilidad que van a tener a la hora de su examen es poder cambiar los datos significativos o los datos que yo les estoy poniendo aquí con los datos que puedan ponerles o que les pudiera yo pedir en su examen. Si yo en el examen les doy el número de que quedó inscrito ese nombramiento, el folio y el libro de auxiliares de comercio, eso lo van a tener que poner ustedes. Pero si yo no les doy número de inscripción, no les doy folio y no les doy libro, ustedes podrán poner lo que quieran, ustedes podrán inventarse los datos que van a tener que poner ustedes en este tema, ¿no? Y luego, esta es la primera, en lo que por favor les pido, ¿verdad? Representante legal, nombramiento es en acta notarial
Cuando lean ustedes gerente general, administrador único, presidente del consejo de administración, subgerente, gerente técnico, lo que les diga, siempre y cuando sea una sociedad anónima, de una asociación, de una cooperativa, ustedes dicen esto es acta notarial, ¿sí? Solo los mandatarios lo acreditan con testimonio de escritura pública. Los demás son actas notariales siempre y cuando no sean funcionarios públicos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos, ya terminamos. Esto quiero que lo repitan y lo digan ustedes, ¿verdad? Aquí nos quedamos con la última pregunta, fue Oscar Martínez, ya expliqué lo del folio. Bien, ya terminamos con la primera compareciente, Suri Lima Santos de Gutiérrez, ya terminamos. Y luego viene por la otra parte, aquí si se dan cuenta, le puse el señor para decirles que puede ponerse o no se puede poner. Entonces, por la otra parte, el señor Carlos Antonio Batres Méndez, de 45 años, siempre les subrayé también o les diferencié con color azul para que ustedes se den cuenta de esta diferencia. Casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio. Aquí, por favor, importante, vuelvan ustedes a contar. Carlos Antonio Batres 1, edad 2, casado 3, guatemalteco 4, comerciante 5, de este domicilio 6, quien se identifica 7. Si ustedes en su examen tienen la certeza de contar sus datos individualizantes y tienen los 7 datos individualizantes, están cumpliendo con la solicitud y los requerimientos que dice la ley. Cuéntelos, ustedes dicen, bueno, tengo 6, tiene que faltarles 1. Vuelvan a repetirlo. Incluido, vuelvo a repetir, incluido la forma de identificarlo, incluido los nombres, ¿verdad? ¿Sí? Luego viene algo muy importante. Aquí es el otro medio de identificación que dice el artículo 29, numeral 4, ¿verdad? La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio del, que entendamos, por medio del documento personal de identificación o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Entonces, compañeros, aquí viene el tema. La otra forma de identificar es a través del documento personal de identificación. Y aquí les traje, solo como ejemplo, ¿verdad? Un DPI ampliado. Es un DPI que ustedes van a encontrar y por lo único que lo traje es porque quiero comentarles. No hay uniformidad con respecto a cómo vamos a identificar dentro de la escritura pública esos 3 grupos de números que se encuentran en nuestro DPI y esos 3 números que identifican el código único de identificación, que realmente son 4 dígitos, después 5 y otro grupo de 4. Lógicamente, compañeros, yo cuando estuvo el licenciado Mario Sánchez del Registrador Nacional de las Personas, tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde él manifestaba que aún reunidos, no solamente el cuerpo o el grupo de asesores jurídicos del RENAP, sino que con algunas otras instituciones bancarias que participaron en mesas técnicas con respecto a este tema, quiero comentarles que no hay una uniformidad, no existe un artículo, un reglamento, una norma donde diga de qué manera tiene que identificar el notario el número el documento personal de identificación. Yo les comento, vamos a ver, vi por aquí una... link en el examen usted nos dará, no, el documento personal de identificación no se los voy a dar. Ahí va a decir en las instrucciones que cualquier dato que sea necesario para elaborar su prueba, por favor deberá aportarlos. Si yo les doy los datos, pues lógicamente tendrán que copiarlos.
pero creo que es mayor facilidad para ustedes que no se los dé, porque es mucho más fácil que ustedes inventen 1421, 17430, 0101, a que estén copiando ustedes en su examen. Eso les quitaría y les restaría mucho tiempo. Son muy poca la información que yo les voy a pedir, pero la información que yo les dé a ustedes, esa sí la tienen que consignar en el instrumento. Alessio Juanjo, ¿cómo saber si es original? Compañero, a Alessio, yo aquí sí le quisiera responder con toda la honestidad del caso. Aún con el tema de cuando lleguemos a ver las legalizaciones de fotocopias, yo siempre he dicho, compañeros, que nosotros nos debemos de responsabilizar, porque cuando decimos que esta fotocopia es auténtica por haber sido reproducida de su original, nosotros simplemente nos vamos a limitar, o nuestra responsabilidad deberá quedar encuadrada en que es auténtica porque fue reproducida de su original. Nosotros, compañeros, no somos peritos en determinación, no somos peritos en alteración de documentos, en falsificación de documentos. La verdad es que para el tema nosotros como notarios no podemos, realmente lo que dice Alessio es muy cierto, cómo vamos a poder determinar si el documento personal de identificación es o no verdadero, o es original, es legítimo. Con el licenciado Mario Sánchez, que estuvo en el RENAP, él tuvo la idea, no sé por qué ya no se concretó, pero tuvo la idea de vender el aparato con el cual ustedes podían leer el chip del documento personal de identificación, y solamente le iban a salir los datos que no eran sensibles, tales como su nombre, documento personal de identificación, y los documentos por medio de los cuales usted podría verificar si ese documento de identificación es auténtico o no, ¿verdad? Pero definitivamente para nosotros los notarios, decir y se identifica con el documento personal de identificación. No utilicemos la palabra su, porque su damos fe que ese es su documento personal. Si decimos con el documento personal de identificación, con ese se identificó, ¿sí? Entonces, por eso yo creo, compañeros, que es conveniente, esto no lo pide la ley, pero yo sí lo hago. Yo, cuando tengo duda y quiero ver el documento personal de identificación, le pido el documento personal de identificación, y además, si es posible, le digo, me podría enseñar otros 2 documentos más y que usted cargue en su poder. Regularmente cargan la licencia de conducir, cargan el carnet de IX, o el carnet de trabajo, su carnet de estudiante, cualquier otro documento. Con el documento personal de identificación y la licencia de conducir, compañeros, pónganse a pensar. Es fácil, no es tan fácil falsificar un documento de identificación. Ya falsificar documento de falsificación y la licencia, yo creo que es un poco improbable que se logre hacer. Entonces, yo siempre me cuido con eso. Por favor, deme un documento personal de identificación aparte del de su documento personal, los comparo. Ahí va a estar también el número de DPI en la licencia o en cualquier otro documento, y con eso nos podemos quedar tranquilos. Pero si aún así tenemos duda con el documento personal de identificación que tenemos a la vista, yo siempre digo, mi profesor nos decía, si tienen duda o en caso de duda, no hagan el instrumento público. Simplemente tengo duda, me parece que ese documento no se mira tan legible, no es legible, y prefiero no hacerlo. O si tuvieran duda pero quieren hacer el instrumento, la ley que dice, o por ambos medios. Identifiquémoslo con el documento personal de identificación, y además por medio de 2 testigos que sean conocidos por el notario, ¿verdad? Bien, y aquí viene algo muy importante, creo que es Alan Alan ya tocó el tema que yo quería tocar, y es por eso que yo traje esta fotocopia. Ya les voy a respetar unos 4 minutos más. Yo traje esta fotocopia para que ustedes vean aquí, compañeros. Yo les decía, no hay uniformidad con respecto a cómo
trasladar el número de documento personal de identificación, o sea, el código único de identificación. No hay uniformidad. Ustedes mirarán un sinnúmero de formas de identificar este documento personal de identificación. Ya aquí alguien decía que lo separa con coma. Los espacios que hay entre los números del DPI se colocan y se omiten. Por eso les digo, yo quisiera comentarles, y por eso lo traje, porque estos tres grupos de números que existen en el documento personal de identificación lo pueden poner ustedes en la forma que quieran. Yo hablaba con operadores del registro de la propiedad y ellos me comentaban que ese tema, lo que a ellos les interesa y lo que a ellos les corresponde es que cuentan que existan los dígitos correspondientes, ¿verdad? Entonces vamos a pensar, aquí tenemos 4, aquí tenemos 5, tendría que ser un total de 13 dígitos. Y ellos lo que hacen es que tengan los 13 dígitos, y con que tengan los 13 dígitos en la forma que lo quieran documentar, pues es válido, ¿verdad? Yo lo que no comparto aún, lo de la coma, compañeros, lo de la coma, pues yo he visto bastante y digo yo, es correcto pues que le pongan una coma. Sin embargo, el documento personal de identificación no tiene coma. Yo he visto otros que le ponen guiones y simplemente, compañeros, lo que yo sí no estoy, ¿verdad? No estoy, digamos, de acuerdo en esa forma de hacerlo, es que le ponen 2455 y escriben la palabra espacio. Y después 94.345 espacio, la palabra espacio. Compañeros, eso definitivamente yo no concuerdo con esa discrecionalidad del notario de hacerlo. La ley en el artículo 13 del Código Notariado dice que todos los números, cantidades se escribirán en letras, ¿sí? Pero ese espacio que se forma entre este grupo de 4 números y el grupo de 5, y entre el grupo de 5 y el grupo de 4, compañeros, eso definitivamente no es cifra, no es número, no es cantidad. ¿Por qué lo vamos a poner nosotros en letras? Eso no es así. Yo les voy a comentar cómo lo hago. Yo escribo 2455, le doy pues a la barra espaciadora, le doy unos 2 o 3 espacios, así lo dejo. 94.345, le doy otros 3 espacios, o sea que sí separo, dejo bien espaciado. 1801 y así lo dejo escrito, lo pongo en letras, ¿verdad? O sea, yo escribo 2455, le doy unos 3 a la barra espaciadora, unos 3 espacios, luego escribo la otra cantidad y luego le dejo con la barra espaciadora. Y así lo hago también, entre paréntesis, así lo hago. Si ustedes se dan cuenta, creo que sí lo hice aquí. Si ustedes se dan cuenta, de esa manera lo hice. 1619 está aquí, 32.400, 0101 con el espacio correspondiente. Unos que le ponen guiones. Les puedo comentar, hay otros que reúnen esos 13 números y lo escriben de ¿qué? 1.345.433.483, pero el espacio no le permitiría la lectura de esa manera como lo están haciendo. Pero vuelvo a insistir, eso va a estar de acuerdo al criterio, a cómo el notario quiera identificar el documento personal de identificación. Yo por eso lo traje. Así que en su examen, compañeros, como ustedes quieran hacerlo. Lo único que no me gustaría es que me haga pues escribir la palabra espacio, porque yo de verdad, cuando ponen eso, aún yo el guión no lo escribo. Yo he visto que en algunos bancos obligan cuando dice 14 calle 5-25, la palabra guión la quieren que le escriban con letras. Pero el guión no es un número, no es una cantidad, no es una cifra. Por consiguiente, ¿por qué lo vamos a poner con letras? Por eso no concuerdo que le pongamos espacio. De ahí que le pongamos una coma, que le hagamos un subguión. He visto también algunos notarios que le ponen una diagonal como, digamos, símbolo de separación de ese grupo. Lo pueden hacer, ¿verdad? Lo importante es que una vez se lea el documento personal de identificación como ustedes lo quieran leer, coincida con el documento personal de identificación de la persona.
Voy a ver hasta dónde me había quedado. Espacio, la coma. Sí, esto de la coma ya les dije que no. Los espacios se colocan literalmente como espacio. Yo la palabra espacio, le contesto a David Martínez, no la utilizo. Y yo creo, compañeros, que ese espacio que existe ahí, ¿cómo digamos documentalmente o normativamente, dónde encontramos eso? Que el espacio hay que ponerlo en letras. No comparto eso. Cuando es en letras, yo ya les dije el espacio no, simplemente como ustedes quieran hacerlo. Como ustedes quieran hacerlo, compañeros, pero siempre y cuando estos 4 números, estos 5 números y estos 4 números coincidan. Porque en el momento de un juicio, en el momento de un proceso, lo que va a hacer cualquier, digamos, juez, cualquier registrador, cualquier operador, lo que va a hacer en la forma como ustedes se lo hayan presentado, cuando tenga a la vista el documento personal de identificación, lo que va a hacer es que coincida. En la forma como lo pusieron, coincida. En la forma que ustedes lo lean, coincida con estos 3 grupos de números. Ese es mi comentario. Muchas gracias, compañeros. Eric Estuardo Pérez, Lick, no se podría poner número. Mire, Eric, yo vuelvo a repetirles, ¿verdad? Como ustedes quieran hacerlo, porque si ponen 2, 4, 5, 5, 9, 4, 3, 4, 5, 1, 8, 0, 1, en el momento que se corrobore el documento personal de identificación con lo que usted escribió, por supuesto, si coincide, ese es el número. Usted lo quiso poner así. Pero solo piense, ¿verdad? En la forma gráfica y documental que usted lo va a hacer. Para mí aquí hay 4 cifras, 5 cifras y 4 cifras. Lo más fácil para ustedes, imagínense en su examen si me van a poner 2, 4, 5, 5. Después 9, 4, 3, 4, 5. Si les es más fácil poner, si ustedes se quieren inventar y se van a inventar el número, ustedes van a poner 2400, 70.01. Rapidísimo y sencillo, así. Porque ustedes se lo van a inventar, entonces no van a poner 2476, 73.485, no, con que me pongan 2000, 70.000 y 0101, suficiente, cumplieron con los 13 dígitos, cumplieron con los 3 grupos de números que tenemos ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, compañeros, perdonen que les robé tiempo, pero primeramente Dios, el viernes continuamos con esto, ya llegamos por aquí, el viernes tenemos que terminar la escritura pública y ya les voy a dar las partes y lo demás que nos corresponde. Muchísimas gracias, muy buenas noches, bendiciones para todos.